Terremotos, mar bramándose, ediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días del Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. José Luis es Dios para ustedes. Yo soy más que Dios, yo soy Dios de dioses. No hay pecado. O sea, aquí dice que el diablo fue destruido. Ajá. ¿Qué significa destruido? Explotó, destruido. ¿Quién es usted? Yo soy Jesucristo. Usted es Jesucristo. Jesucristo, Hijo, el Hijo de Dios, el que resucitó. Por eso es que Dios te trae a la gracia y te dice, mira, salvo siempre salvo. Para que hagas lo que te dé la gana. Oye, y tú sabes que nosotros a veces nos soltamos y a veces usamos la gracia en libertinaje. A mí me ha pasado eso, yo he sido libertino en algunas ocasiones de mi vida. Y me ha venido bien ser libertino. Porque no hubiera querido que nadie me vea, pero me ha venido bien. Durante 2000 años el mundo cristiano ha esperado la segunda venida de Jesucristo, algo que mantiene la esperanza de miles de millones de creyentes en todo el mundo. Pero ahora ha surgido un hombre que dice ser el Salvador. Se trata de José Luis de Jesús Miranda, quien vive en el paraíso terrenal de Miami, Florida. La última conversó frente a frente con él y algunos de sus detractores, quienes opinan que ese pastor está retando a Jesucristo. ¡Ahora no tuvo miedo! ¡Tú y yo no tenemos miedo! ¡Vamos a hacer! ¡No te quedes callado! Sus palabras cautivan a las multitudes. Tiene que ser Dios, o sea, yo no lo veía como un Jesucristo hombre, sino Dios mismo. Y él se ha tomado muy en serio su papel. El espíritu que está en mí es el espíritu de Jesucristo el resucitado. Nacido en Ponce, Puerto Rico, hace 60 años, José Luis de Jesús Miranda creció en una tradicional familia católica. Hasta ahora, en 2000 años, nunca se había levantado un ministerio que le llamara a sus miembros dioses. Según él, fue hace 33 años, en diciembre de 1973, cuando tuvo la primera aparición divina. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo es físicamente? Era más o menos de la estatura mía, en ropas resplandecientes, pero sin rostro. Se me acerca y ahí desapareció en mí una especie de espíritu. Sí, el espíritu vino a mí. Y entonces al otro día yo hablaba diferente, pensaba diferente. Miranda señala que él no supo la dimensión de esa revelación inmediatamente, sino que pasarían varios años para entenderla. En su juventud, Miranda ya había sentido el llamado de Dios. En ese entonces dice que se juzgaba como una oveja descarriada, atrapado por los vicios. Heroína. Recuerda sin pena esa época hace poco más de 40 años. Fue creciendo el hábito y llegué a robar y caí preso por eso. Mientras estuvo tras las rejas, conoció la palabra de Dios y empezó su fascinación religiosa. En 1986 fundó su propia congregación y la llamó Creciendo en Gracia, con sede principal en la Florida y con iglesias en 3 continentes donde diseminan el Evangelio a través de estaciones de radio y televisión. De pronto llegaron a mí, esas palabras que le estaba diciendo llegaron a mí rapidito. Elkin Rivera vio a Miranda en la televisión y de inmediato quiso compartir la experiencia con su esposa Marta Cecilia Longa. Y le dije, negrita, mira, está pasando esto, hay un tipo que está en la televisión, que el diablo no existe, que el pecado fue quitado, que estamos salvos. Su mujer permaneció escéptica. No puede ser. Ay, qué descarado. Y entre más hablaba, como que me hervía la sangre y me sacudía. Y yo, ¡ay! Mucho susto y un gozo y un susto. Y yo, ay, no, es el anticristo. Ay, Dios mío, yo no debo ir eso. Pero pronto ambos llegaron a ser parte de la congregación. Convencida absolutamente, porque fue como si cayera, como si mi
cuerpo le cayera una capa como cuando las culebras mueven su piel. Como ellos, miles siguen a Miranda en todo el mundo. Cuando oí su voz, me enamoré de su manera de hablar, me cayó muy bien, me dio mucha risa, sentí que me habló mi espíritu. Álvaro Albarracín se unió al grupo en 1992 y ahora es llamado el empresario de empresarios. Es un título que me dio Jesucristo a mí. Es un título que me dio Dios mismo a mí. Yo, Jesucristo hombre, les voy a tapar la boca, los voy a desenmascarar a todos. Miranda dice que su misión es enseñar las epístolas de San Pablo incluidas en el Nuevo Testamento. Jesús antes de la crucifixión, antes de la resurrección, tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Correcto. ¿Usted tiene las dos naturalezas? Las tengo las dos, igualito, de la misma manera. Cuando el supuesto espíritu de Jesús entra a su cuerpo, ¿qué pasó con el espíritu original, el suyo? Dice el apóstol Pablo que el que se une al Señor un espíritu es como él. De ahí no te puedo explicar más. Yo lo que sé es que eso me sucedió. Estoy dando testimonio de la experiencia. ¿Cuánto tardó usted en comprender que era Jesús en la tierra? Yo diría en el año 2000 comenzaron muchas profecías bíblicas. Por ejemplo, que Él viene por segunda vez en relación al pecado. Yo digo una palabra y ellos lo hacen. Si está escrito. Hay quienes aseguran que parte del éxito de Miranda y su iglesia es la manera como interpretan la Biblia. Por ejemplo, que el pecado fue perdonado en forma definitiva cuando murió Jesús en la cruz. Yo era el único que probaba que el pecado no existe. Aunque su lectura del Evangelio va más allá. Con la mente tú le sirves a la ley de Dios. Tu espíritu no peca. El cuerpo no tiene que pecar para ser pecaminoso. Mi mano roba, pero mi mente no. Tu mente sabe que lo estás haciendo mal porque estás integrado todavía. Pero que esté impecado, Pablo no se puede